Hola, ¿cómo está en tanto tiempo? Bueno, después de un par de semanas vuelvo a grabar, a continuar la lectura de Después del conflicto, la paz, en momentos muy particulares del planeta donde las guerras se acentúan y todo se pone patas para arriba. Voy a continuar entonces en la página 153, espero que puedan continuar ustedes escuchando. Recuerden que me van a encontrar en YouTube, en Seals and Flowers, y en Instagram también, en Seals and Flowers. Mi nombre es Silvia Edo. Y continuamos leyendo. Paz entre los pueblos. Dice así. También entre los pueblos, por ejemplo, entre los rusos y los alemanes, solo se logra la paz si ambos reconocen que ellos y los otros, a pesar de ser diferentes, son equivalentes. Solamente de esa manera reina la paz entre ellos. Mientras uno siga diciendo nosotros los rusos o nosotros los alemanes, no se mira a las personas individualmente. Solo se las ve como miembros de su grupo, dado que a través de nuestra conciencia estamos unidos a nuestro propio grupo y desde su propio seno nos sentimos superiores al otro grupo. Eso separa a esos dos grupos. Lo que eso significa en la práctica lo explicaré mediante un ejemplo. Hace poco tuvimos un seminario en Berlín con 900 participantes. Durante el seminario, una clienta contó que su padre se había suicidado el día del aniversario de la muerte de su amigo, con cuya viuda él se había casado. Se había encaramado sobre una baranda y, haciendo equilibrio, se había caído. Su esposa era la madre de la clienta. En un comienzo configuré solo al padre de esta clienta. Continuamente miraba hacia un costado y para mí quedaba claro que buscaba a su amigo muerto. Por consiguiente, coloqué a un representante para ese amigo en ese lugar. Inmediatamente cayó al piso. Le pregunté a la clienta qué habían hecho los dos anteriormente y la clienta dijo que ambos habían sido oficiales en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Luego ubiqué frente a esas dos personas a 6 representantes de soldados rusos y frente a ellos, al otro lado, a 6 representantes de soldados alemanes. Algunos cayeron al piso de inmediato, como si hubieran sido fusilados. Otro de ellos se tocó el hombro como si allí hubiese impactado una bala. Luego, uno de los representantes de los soldados rusos se acercó lentamente al representante del padre de esa clienta. Se midieron con sus miradas, era como un duelo. Después de un tiempo, el oficial alemán cayó al piso y el otro retrocedió lentamente. Aquí interrumpí la constelación y les pregunté a los participantes de ambos bandos qué habían vivenciado. El oficial ruso dijo: yo soy el vencedor. Yo sabía que debía vencer al oficial alemán por todos los medios, pero ahora, en retrospectiva, me pregunto, ¿para qué? En definitiva, ¿qué ha significado la victoria para nosotros? Entre los soldados de ambos bandos se percibía el respeto mutuo. Ambos bandos veían que eran leales a su país. Mediante esa lealtad estaban separados del sentimiento humano hacia los otros, pero cuando se miraron pudieron respetarse mutuamente. Como consecuencia del sufrimiento compartido entre los bandos y el reconocimiento de ese sufrimiento, lograron que juntos pudieran hacer el duelo por lo que las personas de uno y de otro bando habían sufrido. Los amigos y los enemigos. Eso los había reconciliado entre sí. Mediante este ejemplo también pudimos ver, más allá de la conciencia, que hay algo más que actúa en nosotros. Un movimiento que busca unir lo que está separado.
es justamente aquel movimiento del alma que se muestra cuando le damos su espacio, ya que esos movimientos se fueron dando por sí solos, sin influencia externa. Lo que sale a la luz a través de ellos va mucho más allá de nuestras teorías habituales y mucho más allá de nuestros conceptos sobre el bien y el mal. Nos demuestran hasta qué punto estamos enlazados en movimientos grandes, dirigidos desde lejos y a los que debemos adaptarnos tal como son. Entonces, como consecuencia resulta la decepción. ¿Cómo pudimos ver aquí con respecto a nuestros ideales de grandeza y hasta qué punto estamos enlazados en algo que, según el caso, nos conduce, nos sostiene, nos exige o nos sacrifica? Eso nos vuelve humildes. Mirar aquello que sostiene y mueve lo esencial nos da una imagen distinta de las fuerzas que nos rigen, cualquiera sea el nombre que le demos, Dios o el secreto, o cualquiera sea el nombre que le demos. Dios o el secreto o cualquiera que sea el nombre con el que designemos a esta fuerza, no es amoroso, no es como nosotros desearíamos que fuera. Son fuerzas demasiado grandes como para ser simplemente amorosas. A través de ellas se nos muestra que no solo somos guiados por fuerzas buenas y amorosas, sino también por fuerzas poderosas, arrolladoras y que tienen objetivos diferentes a los nuestros. Precisamente adaptándonos a ellas logramos sostén y nuestro propio movimiento. Dice Hellinger, contaré una historia con relación a esto. El círculo. Dice así. Un confundido le pidió a otra persona que iba por el mismo camino: dime lo que cuenta para nosotros. El otro le contestó: en primer lugar, cuenta que estamos vivos por un tiempo, de manera que hay un comienzo, antes del cual ya había mucho, y que cuando se llega al final se vuelve a caer a todo lo anterior a él. Porque tal como ocurre con el círculo, en el que al cerrarse el comienzo y el fin se vuelven la misma cosa, lo posterior de nuestra vida se une sin costuras a lo anterior, como si entre ellos no hubiese existido el tiempo. Por lo tanto, el tiempo solo lo tenemos ahora. Después cuenta que todo lo que logramos en aquel tiempo se nos escapa junto con él, como si perteneciera a otro tiempo y como si nosotros, donde creemos actuar, solo fuésemos levantados como una herramienta, utilizados para un fin más allá de nosotros mismos y luego guardados. Al ser relevados, estamos completos. Y el confundido preguntó: si nosotros y toda nuestra obra persistimos y culminamos, cada cual a su tiempo, ¿qué es lo que cuenta cuando nuestro tiempo concluye? Y el otro dijo: cuenta el antes y el después como iguales. Luego sus caminos se separaron y también sus tiempos, y ambos se detuvieron en contemplación. Bert Hellinger, tan profundo y tan difícil a veces de comprender. Ahora y sigue con un ejemplo. Yo soy un ruso, del curso Crece y Prospera, querido hijo, realizado en Alemania en el año 2004. Nota, aquí se trata de un joven hiperactivo de aproximadamente 16 años y de sus padres. Hellinger pide a la madre
que tome asiento a su lado. Al lado de ella se sientan el padre y luego el hijo. Hellinger le habla al grupo. Si yo los miro a ellos tres, ¿dónde está el problema? Indica a la madre. El problema está en ella. Ambos se miran, la madre asiente. Hellinger le dice al grupo, de inmediato el hijo está aliviado. El hijo ríe. Hellinger a la madre. La pregunta es, ¿tengo permiso para trabajar contigo? La madre dice sí. Hellinger, necesito el permiso para hacerlo, pero lo haré con cautela y con cuidado. ¿Ha ocurrido algo especial en tu familia de origen?, le pregunta. Y la madre responde, mi padre murió joven, él no tenía nacionalidad. Proviene de una familia rusa. La familia era judía. Sus padres fueron expropiados y separados. Fueron desterrados. Durante mucho tiempo, mi padre estuvo en un campo de trabajo forzoso. Luego fue al ejército y así a Alemania. Jamás volvió a ver ni a su familia ni a la mujer con la que estaba casado allí. Hellinger. Eso, por supuesto, es fuerte. Madre. El padre del padre se suicidó. Su madre murió de hambre durante el sitio de Leningrado. Hellinger. ¿También hubo hijos en la familia que tu padre dejó atrás? La madre contesta, yo no lo sé, mi madre lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Hellinger. Tu hijo representa a ese hijo que fue dejado atrás. El hijo ha escuchado atentamente y con alivio. Hellinger le habla al grupo. Por supuesto que no sé nada con exactitud, pero esa es mi imagen. Hellinger ubica al hijo y a un representante del niño que fue dejado atrás y los pone frente a frente. El hijo está intranquilo. El niño que fue dejado atrás llora, mira al piso, cubre su rostro con sus manos. Hellinger coloca a un representante del padre de la madre al lado del hijo. El niño que fue dejado atrás encoge la cabeza y se toma los codos en una suerte de abrazo. La madre, sentada en su silla al lado de Hellinger, tiene sus brazos colocados de la misma manera. Hellinger le habla al grupo. La madre muestra la misma postura que el niño que fue dejado atrás. ¿Lo ven? A la madre, ubícate al lado de tu hijo. Ella se coloca al lado de su hijo. Su padre retrocede un poco. Hellinger al grupo. El hijo se sintió aliviado cuando la madre se ubicó a su lado, muy aliviado. El hijo mueve sus manos con intranquilidad y mira al piso. Hellinger coloca a la madre del hijo, que fue dejado atrás, al lado de su hijo. La madre suspira profundamente. La madre del hijo, que fue dejado atrás, mira hacia arriba. Su hijo cae al piso con los brazos cruzados y apoya su cabeza en los pies de ella. Hellinger a la madre. Vete junto a la madre de tu hermano, que fue dejado atrás. Muy lentamente. Va hacia la madre del niño que fue dejado atrás y se detiene a cierta distancia de ella. El hijo que fue dejado atrás se recuesta de espaldas y con la mano izquierda rodea las piernas de su madre. El hijo está muy intranquilo. Ahora las dos madres se han acercado. Se van acercando. Se toman de las manos. La madre seca las lágrimas de su rostro. La madre del hijo que fue dejado atrás la abraza. Ambas se abrazan estrechamente. Luego de un tiempo, las dos madres se sueltan.
Hellinger le pide a la madre del hijo que se coloque al lado de la madre de su hermano. Ambas se miran. Hellinger al hijo, al ver que éste quiere ir hacia su madre, vete. Va hacia su madre, acaricia su rostro y la abraza estrechamente. La madre del hijo, que fue dejado atrás, mira una y otra vez hacia abajo donde se encuentra su hijo. Y luego de un tiempo el hijo se separa de su madre. Se encuentra de pie frente a ella y ambos ríen. Hellinger al hijo, dile a tu madre, yo soy un ruso. El hijo dice, yo soy un ruso. Él y la madre ríen. Hellinger al hijo, ¿cómo te sientes así? Yo estoy bien, contesta el hijo. Hellinger, exactamente, ahora tienes tu lugar. Ahora ya no eres una persona sin nacionalidad. Creo que lo puedo dejar aquí, dice Hellinger. A los representantes, gracias a todos. La madre seca las lágrimas de su rostro. La madre y el hijo se abrazan. El padre exhala profundamente. Los destinos. Hellinger al grupo. Quiero decir algo con relación a los destinos. Lo que la madre contó aquí acerca de los destinos en su familia es tremendo. Si se lo mira en detalle, también pudimos ver que los destinos siguen actuando a través de muchas generaciones. Aquí solo se ha tomado algo de ello, en realidad solamente un punto. Sin embargo, es suficiente como para aliviar al joven y por supuesto también a la madre. Al hijo, estás radiante ahora, es lindo verlo. Al grupo, tenemos la tendencia de considerar a este tipo de destino como terrible y a sentir pena por los que murieron en la guerra y también por el padre, que fue soldado ruso. A la madre, seguramente allí ocurrieron cosas graves. También del lado de él, aquí se pudo ver, no se desligó sin razones. Al grupo. Ahora podemos comprobar qué pasa con nosotros cuando lamentamos estos destinos, cuando, por ejemplo, quizás sentimos lástima por la abuela que murió de hambre en Leningrado, por el abuelo que se suicidó y por la mujer que fue dejada atrás y por los niños que quedaron atrás. ¿Qué ocurre en nuestra alma cuando tenemos lástima? ¿Nos volvemos más fuertes o más débiles? Nos volvemos más fuertes o más débiles. Sin embargo, nos han enseñado también desde la religión a tener lástima. ¿Qué sucede exactamente cuando tenemos lástima? Acusamos a alguien, es decir, a Dios, sin importar qué nombramos. Decimos, ¿cómo puede ocurrir una cosa así? Miramos a otras personas como si hubieran tenido mucha mala suerte. Por ejemplo, comparadas con nosotros. Ahora, si nos colocamos al lado de esas personas, al lado de esta abuela, de ese abuelo y de todos los demás, de la mujer que quedó atrás y este hijo, ¿somos más grandes o más pequeños? ¿Cómo osamos creer que estos son destinos graves? Como si tuviéramos el derecho de juzgarlos y como si nosotros supiéramos qué es bueno o qué es grave. Aquí damos un paso más allá de nuestros conceptos habituales, de nuestras ideas habituales, tal como las conocemos. Vamos más allá de las distintas escuelas de psicoterapia o de psicología o de pedagogía o también de filosofía. Permanecemos atrapados en conceptos que nos impiden comprender estos destinos y su grandeza.
Aquí podemos pasar a otro nivel y desde allí a sentir a todo tal cual es, sin hacer diferencias y sin sentimientos, simplemente así. Entonces nos encontramos en un nivel espiritual de fuerza. Desde allí podemos encarar en momentos decisivos ese tipo de destinos y con nuestra sola presencia contribuir en pos de algo mejor. Continuamos ahora con el presente. Comentario preliminar. También los textos que siguen son reflexiones realizadas entre los años 2000 a 2004. Provienen de distintos cursos y tienen peso propio, por lo tanto cada una de ellas puede ser leída en forma independiente, dado que a veces describen un tema similar en otro contexto. En algunas ocasiones también hay asuntos que se repiten, pero cada vez incluyen una nueva vibración y tocan el alma de una manera diferente. Asimismo, en ocasiones estas reflexiones son tratadas en detalle y ampliadas mediante ejemplos concretos. Lo que todas estas reflexiones tienen en común es el hecho de girar en torno del tema de encontrarse, de unir lo que está separado, de lograr la paz después del conflicto. Quieren, buscan la vida y ayudan al amor, no al amor estrecho, que a menudo nos abruma y se opone a la vida. Están orientadas hacia la vida plena. El amor a los seres humanos. Filantropía significa que amo a las personas tal cual son, que me alegro porque son como son, que me reconozco igual a ellas y que amo a cada una en su singularidad, sin desear que sea distinta de lo que es. En este sentido, amo inclusive su destino tal como es, aún sin comprenderlo, aún cuando signifique para mí un desafío y también me limite, me imponga una carga. Su destino no es distinto al mío si comprendo que su destino y mi destino es tan Su destino no es distinto al mío si comprendo que su destino y mi destino están predeterminados y que en ese sentido son también ineludibles. Entonces, cuando veo a la otra persona, también me veo a mí, entregados y sometidos a fuerzas mayores, a las que tanto ella como yo nos sometemos en la misma medida. No medimos las alegrías y los sufrimientos que nos permiten y que nos exigen. Asintiendo a estas fuerzas surge el verdadero amor a las personas, orientado a todos en la misma medida por saber que no hay ni mejores ni peores, ni más grandes ni más pequeños, sino iguales y semejantes ante algo más grande. ¿Qué se le opone al amor a los seres humanos? ¿Qué se le opone al amor a los seres humanos? El juicio de que algunos son mejores y otros peores, porque entonces yo determino en mi corazón quién puede ser amado y quién no, quién es digno de ser tratado como una persona y quién no. Y en última instancia también, quién tiene permiso para vivir y quién no. Aquel que emite un juicio sobre otros debe temer que otros también le juzguen a él. No es importante si ese juicio está justificado o no lo está, porque en definitiva todo juicio es injusto porque es soberbio. Se eleva por encima de la vida y el destino de los demás, como si la propia vida y el propio destino fueran distintos y más humanos que los de los otros. También podríamos decir
como si los que emiten un juicio estuviesen más cercanos a Dios y fuesen más de su agrado que los demás, y como si nosotros pudiéramos decidir y juzgar casi como en nombre de Dios sobre la vida y el destino de otros, como si estuviésemos ocupando el lugar de Dios. Este amor hacia los seres humanos es por sobre todo humilde. No es más fácil lograr esta humildad en la medida en que nos veamos a nosotros y a las demás personas no solamente como individuos, sino como consagrados a su familia, a los destinos de esa familia, a la conciencia particular de esa familia y por lo tanto siendo leales a su familia. Las demás personas son tan leales a su familia como nosotros. Están limitadas por su familia, tal como lo estamos nosotros. Están implicadas en los destinos de su familia y nosotros también. En ese aspecto son tan pobres y tan ricos como nosotros. Igual que nosotros, también ellas mueren en algún momento y caen en el olvido eterno, como sin rastro. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Qué fuerte. Entonces, respetándonos y amándonos con respeto, entonces, respetándonos y amándonos con respeto, mientras estamos aquí y porque estamos aquí, también nos resguardamos el uno del otro y en ese amor nos permitimos estar libres para lo que individualmente nos corresponde. Por sobre todo nos permitimos estar libres para el destino particular de cada uno, también para la culpa particular de cada uno, para la plenitud particular de cada uno y para la muerte particular de cada uno. La paz comienza en las almas. Página 167, si quieren ir leyendo conmigo. ¿Cómo puede la paz comenzar en el alma? ¿De dónde proviene la paz? ¿Podemos lograrla mediante nuestros esfuerzos? No, la paz es un regalo, dice acá. ¿Qué significa paz? Paz significa que aquello que antes había estado separado y que quizás se combatía, celebre un encuentro con respeto y con amor. ¿Cómo es posible eso? Cuando aquello que estuvo separado toma contacto con otra fuerza que maneja y determina a ambas partes en la misma medida. ¿Cómo tomamos contacto con esa fuerza? ¿Cómo es posible? Mediante una actitud centrada. ¿Qué significa aquí actitud centrada? Actitud centrada significa que yo retiro mi atención de algo que se encuentra en primer plano y al mismo tiempo la dirijo hacia otra cosa, hacia el origen que está detrás de todo, hacia el origen creador detrás de todo. En la actitud centrada me vacío, pero vaciarse significa simplemente que yo al mismo tiempo llevo mi atención hacia otro. En realidad nos vaciamos cuando asentimos a todo tal como es, cuando asentimos de verdad a cada persona tal como es, sobre todo a nuestros padres tal como son, a nuestro destino tal como es, al mundo tal como es. Si asentimos a todo ello sin juzgar, sin el deseo de que algo sea distinto de lo que es, porque todo tal como es se remonta al mismo origen. Asintiendo a todo tal como es, nos hacemos uno
con ese origen. Asintiendo a todo tal como es, nos hacemos uno con ese origen. Asintiendo de esa manera, nos vaciamos de todo lo que nos distrae de ese origen. Si prescindimos de lo que está en primer plano, si nos vaciamos para otra cosa, si asentimos a todo tal cual es, si nos hacemos uno con esa otra cosa y permitimos a esa otra cosa que actúe a través nuestro, ¿qué se obtendrá? La paz. Yo soy como tú. De una conferencia durante el Encuentro Internacional de Trabajo en Toledo en el año 2001. Hace poco estuve en Israel. Allí hice una excursión al lago Genesaret, donde hace 2000 años un hombre de Nazaret recorría los caminos y desde una colina cercana al lago hablaba de las 8 bienaventuranzas. Reinaba una paz maravillosa en ese lugar. Era posible percibir que se trataba de un sitio especial. Allí recordé lo que Jesús había dicho acerca de las bienaventuranzas o de la bienaventuranza. Una frase era: bienaventurados son los pacíficos y aquellos que traen la paz. Se llaman hijos de Dios. Y dijo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a aquellos que os odian. A veces la mayor enemistad y el mayor odio se dan en la relación más íntima. ¿Cómo puede ser? Porque en la relación más íntima también se pueden recibir las heridas más profundas. Pero no tanto porque el otro nos hace algo, la herida más profunda se da porque el otro no cumple con una esperanza soñada. Pero bienaventurados son aquellos que aman a sus enemigos, que hacen el bien a aquellos que los odian. Aunque uno se eleva a un nivel más alto, Jesús la describe de la siguiente manera: mi Padre Celestial permite que el sol brille sobre los justos y los injustos, y permite que el sol brille Me equivoqué. Va de nuevo. Mi Padre Celestial permite que el sol brille sobre los justos y los injustos y permite que la lluvia caiga al igual sobre los buenos y los malos. Aquel que logra este amor brilla como el sol para todos, tal como son, a pesar de ser diferentes como lo son, por ejemplo, hombre y mujer, y permite que caiga la lluvia, aquello que es una bendición sobre cada uno tal cual es. Estas fueron mis reflexiones junto al lago Genesaret. Y luego traté de comprender qué ocurre en el alma, cuál es nuestro proceso interior que en última instancia hace posible este amor. En este contexto se me ocurrió una frase: amor significa reconozco que todos, tal como son iguales a mí ante algo más grande. Reconozco que todos, por más diferentes que puedan llegar a ser, son iguales a mí ante algo más grande. Eso es amor. Sobre esta base, todo puede desplegarse. Frase entonces que repetiré. Amor significa, según esta comprensión de Hellinger, reconozco que todos, tal como son iguales a mí ante algo más grande. Reconozco que todos, por más diferentes que puedan llegar a ser, son iguales a mí ante algo más grande. Eso es amor. Sobre esta base todo puede desplegarse. ¿Y
qué es humildad? Lo mismo, yo reconozco que todos, por más diferentes que puedan ser, son iguales a mí ante algo más grande. Humildad significa reconocer que uno mismo es solamente una pequeña parte de una pluralidad y que la plenitud solo se logra cuando toda la diversidad puede encontrarse lado a lado en forma equivalente y cuando puede ser reconocida como teniendo el mismo valor. ¿Qué ocurre cuando hubo heridas? Perdonar y olvidar son lo mismo. Yo reconozco que todos, a pesar de sus diferencias, son iguales a mí ante algo más grande. Aquí podemos hacer un pequeño ejercicio para percibir este amor. Nos imaginamos que vamos hacia cada persona que nos ha herido, que alguna vez en la vida nos ha lastimado, y le decimos: yo soy como tú. A cada uno de ellos les decimos: yo soy como tú. Luego nos imaginamos a todos ellos a los que nosotros hemos hecho algo, a los que de alguna manera hemos herido, y a cada uno les decimos: yo soy como tú. Tú eres como yo. Yo soy como tú eres como yo. ¿Qué sentimos al final de este ejercicio? Se describe con una sola palabra: paz. La purificación. Hace algún tiempo quise expresar lo que es grandeza, qué es lo que hace grande a una persona. Obtuve resultados extraños. Lo más grande de cada persona es aquello que la hace igual a todas las demás personas. Eso es lo más grande. Toda desviación de eso, ya sea hacia arriba o hacia abajo, le quita algo de su grandeza. Con el transcurrir del tiempo, la purificación se ha vuelto un concepto o un proceso importante para mí, dice Hellinger. En varios aspectos desempeña un papel importante en la mística cristiana. Hay una purificación de los sentidos. Ese sería uno de los caminos. El otro camino sería la purificación del espíritu. Purificar significa retirar o quitar algo superfluo, como para que lo único que quede sea lo esencial y lo último. Para purificar el espíritu dejamos de lado los pensamientos, dejamos de lado los conceptos, dejamos de lado las teorías, dejamos de lado la curiosidad. Lo hacemos durante todo el tiempo necesario, hasta poder exponernos en estado de completa pureza ante aquello que se muestra. Si estando nosotros purificados nos exponemos a la diversidad tal como es, repentinamente aparece algo esencial. Súbitamente me quedó claro cuál es el verdadero significado de purificación. ¿Cómo se logra la verdadera purificación? Se logra igualándome a todos los demás, a cada uno de ellos. Quizás no solamente a cada persona, también a cada criatura, sin nada de altanería. Me integro a un todo, como uno entre muchos otros, completamente igual y equivalente. Queda completamente claro que en este proceso caduca la diferenciación entre bien y mal, o la diferenciación entre perpetradores y víctimas. Cuando uno abre el espacio, cuando uno mismo se vuelve amplio y grande, también a esos conceptos se les otorga la igualdad que les corresponde. Entonces, la purificación se lleva a cabo de manera tal que incluso las diferencias entre perpetradores y víctimas se disuelven en mi interior.
como tomándolas en mi alma y concediéndoles un lugar allí. Estar más purificado es imposible. Hay una recompensa cuando uno se entrega a esta purificación. Hace que uno se sienta pleno. Pasando por esa purificación no soy menos, al contrario. En esa igualdad llevo todo dentro de mí sin querer poseerlo. Me tiene y me sostiene. La reverencia. La reverencia modifica algo en el alma. Nosotros mismos podemos sentirlo. Por ejemplo, imaginándonos que inclinamos la cabeza levemente. ¿Qué movimiento se produce en el alma cuando hacemos esa reverencia sentida desde el corazón, ¿no? Algo surge desde las profundidades. Sube a la cabeza y desde allí fluye hacia la otra persona. Es un movimiento de respeto, demuestra honra. En este movimiento nos unimos con alguien. Parecería que mediante la reverencia nos volvemos pequeños. Sin embargo, a través de ella, nos unimos con otra persona en el mismo nivel humano. La reverencia profunda tiene un efecto completamente diferente. En la reverencia profunda me hago pequeño ante alguien, lo respeto y le digo, tú eres grande y yo soy pequeño. En esta reverencia profunda me abro a aquello que lo grande, me abro para aquello que lo grande o la grande o el grande me regala. Perdón, lo voy a leer otra vez. En la reverencia profunda me hago pequeño ante alguien. Lo respeto y le digo, tú eres grande y yo soy pequeño. En esta reverencia profunda me abro para aquello que lo grande o la grande o el grande me regala. Esta reverencia es adecuada ante nuestros padres. Es adecuada ante nuestros ancestros. Es adecuada ante el secreto de la vida. En esta reverencia podemos ampliar nuestro corazón para aquello que hemos recibido como regalo. A continuación podemos incorporarnos, girarnos y podemos regalar a otros lo que hemos recibido. Después de haber sido pequeños al recibir, nos volvemos grandes al dar. De esta manera, la reverencia profunda es una condición previa para poder transmitir algo grande. No lo nuestro, sino aquello que nosotros mismos hemos recibido. De esa forma nos ubicamos en la gran corriente de la vida. ¿Qué significa eso? La gran corriente de la vida, recibir y transmitir. Aquí somos iguales a todos los seres humanos. Luego está la referencia muy profunda, y es cuando de rodillas nos inclinamos muy profundamente, extendemos los brazos hacia adelante con las palmas de las manos hacia arriba. Es una continuación de la reverencia profunda y es adecuada en casos en los que nos hicimos culpables ante alguien. Es como un ruego profundo, por favor, vuelve a mirarme. Los que ya han constelado van a entender muy bien todo esto y van a escuchar de la propia voz de las propias palabras de Hellinger la importancia, ¿no? de estas reverencias, de estas honras profundas. A menudo es necesario realizarla ante nuestros padres cuando los hemos agraviado. Así como el hijo perdido cae de rodillas ante su padre, hace una
profunda reverencia y dice: ya no tengo el derecho de ser considerado como tu hijo, por favor manténme como a uno de tus criados. ¿Cuál es el efecto de esta profunda demostración de honra y de este ruego profundo que surge del corazón? El padre se inclina hacia su hijo y le ayuda a incorporarse. Ese sería también el movimiento de un perpetrador frente a su víctima. Lleva a la reconciliación. Reconciliación significa aquí, podemos considerar que ya forma parte del pasado. Se da sobre todo, esa es mi imagen, dice Hellinger, en el reino de los muertos, cuando las víctimas muertas y los perpetradores muertos finalmente se encuentran lado a lado. Entonces reina la paz. Todavía hay una continuación de esta reverencia, y es cuando uno se acuesta boca abajo de bruces y extiende los brazos hacia adelante. Es la reverencia más profunda de todas. A veces es apropiada ante personas a las que hemos hecho una injusticia cuando se trata de algo muy grave, y es adecuada ante Dios o ante el secreto, al que llamamos así, sin saber lo que es. También existe otro tipo de reverencia ante este secreto, y es inclinarse profundamente y extender los brazos. Esta reverencia es amplia, ya no es personal, está en unión con muchos otros. En esta reverencia nos relajamos, insertados en la comunidad de los seres humanos, e incluso más allá. Ejemplo: mamá, voy para allá. Ya sigo. Una mujer que no conozco me escribió una carta. Es la segunda esposa de su marido y juntos tienen una hija que no quiere saber más nada de sus padres. Interrumpió totalmente el contacto con ellos. Entonces a la mujer se le ocurrió que quizás habría que ordenar algo con respecto a la primera mujer de su marido y con respecto al padre de su marido, ya que ambos eran despreciados y estaban excluidos. De manera que a la noche encendió una vela, hizo una profunda reverencia ante la primera mujer de su marido y dijo: ahora te doy la honra. La noche siguiente hizo lo mismo con el padre de su marido, encendió una vela, hizo una profunda reverencia y le dijo: te doy la honra. Pocos días después, llamó la hija por teléfono. Mamá, voy para allá. Estaba muy feliz y no se cansaba de decir lo lindo que era estar en casa. A veces con pequeños movimientos, con pequeños acercamientos y tomas de conciencia logramos tan profundas liberaciones en los sistemas familiares. Bueno, continúo. Crecimiento interior, página 174. El crecimiento interior tiene lugar cuando dentro nuestro le damos un espacio a algo nuevo. Por lo general, eso nuevo es algo que antes habíamos rechazado, como por ejemplo la propia sombra, o algo que hemos lamentado, por ejemplo, una culpa personal. Cuando miro lo que rechazaba y digo: sí, ahora te tomo en mi alma, he crecido. Cuando miro algo que rechazaba y digo: sí, ahora te tomo en mi alma, he crecido. Es cierto que ya no me siento inocente, pero he crecido. Esto no solo es así en la propia alma, sino también con respecto a la propia familia. Hay personas que rechazan algo de sus padres. Les dicen, por ejemplo: eso no estuvo bien,
de esa manera se colocan por encima de sus padres, juzgan el bien y el mal y también lo correcto o incorrecto. Pero si el hijo dice, me alegro de vosotros, crece. Los hijos más pobres en realidad son aquellos que tienen padres perfectos. Les es difícil crecer. Eso es un consuelo para los padres imperfectos. En la propia alma se percibe lo que ocurre cuando se asiente a todo tal cual es, en uno mismo, en los padres, en la familia. También se crece al tomar en la propia alma a otras personas, a las que se mira desde más arriba. Eso incluso va más allá de la propia familia. A veces me enojo con alguien, pero entonces me doy cuenta que me he vuelto más estrecho. Por lo tanto, en el fondo, no me queda otro remedio que decir, te reconozco como equivalente. Y a tu manera no solo eres bueno, sino también como importante para mí. Te reconozco como equivalente. Y a tu manera no solo eres bueno, sino también como importante para mí te reconozco. Después de hacerlo siento que me he vuelto más amplio y que he crecido. La paz entre las personas y los grupos se logra cuando aceptamos aquello que en los demás hemos rechazado sin querer modificarlo y asentimos porque tienen el mismo derecho que nosotros. Es natural también que, en forma inversa, nosotros nos hacemos valer como teniendo el mismo derecho que todos los demás. ¿Cómo podemos convertirnos en personas con toda la plenitud de la vida dentro de un marco amplio? Comienza tomando en nuestro corazón y en nuestra alma aquellos aspectos que negamos en nosotros, en especial nuestra culpa. La necesidad de ser inocentes se opone al crecimiento. Aquel que quiere permanecer inocente sigue siendo un niño. En la familia hay determinadas cosas que son mal vistas. Hay algo que no se puede hacer, que no se debe pensar o que no se debe desear. Por lo tanto, lo reprimimos y permanecemos inocentes. Pero a veces aquello que negamos es algo fuerte, algo bueno. En ocasiones decimos que es algo instintivo, por ejemplo, todo lo relacionado con la sexualidad. Entonces lo reprimimos, permanecemos inocentes, pero no podemos crecer. Es decir, crecemos cuando en nuestro interior le concedemos a lo rechazado el derecho que le corresponde. A menudo aquello que rechazamos en nosotros está ligado a otras personas, a personas de nuestra familia que fueron excluidas. Si las respetamos y amamos algo que en la familia estaba prohibido, que no debe ser así. Con frecuencia lo que rechazamos en nosotros no es algo prohibido, en el sentido habitual de la palabra. Frecuentemente es una persona prohibida a la que luego le damos un lugar en nuestro corazón. Al darle un lugar en nuestro corazón, por cierto, no somos inocentes, pero de ninguna manera somos malos. Al contrario, es decir, crecemos cuando miramos también a las personas rechazadas y asentimos a ellas. Más adelante en la vida puede ser que nos hagamos culpables con respecto a alguien, quizás de una manera grave, y que no queramos mirarlo. Pensamos quizás que si no lo miramos, permanecemos inocentes. Pero entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Nos volvemos rígidos. Ya no podemos seguir creciendo.
Aquí no solamente se trata de reconocer la culpa, sino de tomar en nuestro corazón a la persona frente a la cual nos hemos hecho culpables. Recién en ese caso podemos volvernos amplios y podemos crecer. Ya he dicho algo acerca del crecimiento interior, que podemos crecer únicamente cuando aceptamos aquello que rechazamos. Podemos crecer únicamente cuando aceptamos aquello que rechazamos. Lo mismo es válido también para nuestra familia. En nuestra familia hay determinadas personas que son rechazadas. Si a estas personas que fueron rechazadas o olvidadas las tomamos y les damos un lugar en nuestro corazón, nos volvemos completos. ¿Qué ocurre en nosotros cuando nos volvemos completos de esta manera? Cuando todos los que pertenecen a nuestra familia realmente tienen un lugar en nuestra alma, entonces estamos libres, ya no estamos implicados, intrincados, enlazados a fidelidades de ancestros, por ejemplo. Hay muchas personas que quieren deshacerse de sus padres, que quieren independizarse de ellos, pero cuanto más independientes se hacen de esta manera, tanto menos libres son. Es decir, completo significa, todos los que pertenecen a mí también tienen un lugar dentro de mí. Todos los que pertenecen a mí también tienen un lugar dentro de mí. Más allá de nuestra familia, estamos unidos a muchas otras personas. Más allá de nuestra familia, estamos unidos a muchas otras personas, también a muchas que son completamente distintas a nosotros. Si logramos reconocerlas como iguales a nosotros, incluso siendo completamente distintas, a través de ellas nos volvemos ricos. En este camino de crecimiento no hay un final. Cada día trae algo nuevo. Ese crecimiento produce alegría. Bueno, falta muy poquito, lo voy a terminar probablemente en un próximo video. Muchas gracias por continuar con la escucha de Después del Conflicto La Paz. Estuve enferma desde que llegué a Buenos Aires. Acá está haciendo mucho frío, estamos en pleno invierno, empezó el invierno, hoy es 23 de junio del año 2025. Espero que esto siga contribuyendo a las comprensiones de la filosofía de las constelaciones familiares y lo que Bert Hellinger fue dejando a lo largo de su vida y su propia evolución, ¿no? Junto con cada momento en el que él se entregaba a una constelación donde fuera que estuviere. Así que bueno, nada, sigo prontito. Voy a ver si capaz que sigo esta misma noche leyendo una horita más y ya terminamos. Gracias a todos. Déjenme algún comentario, un me gusta, todo ayuda, ¿no? Si bien lo hago un poco por un desafío personal de terminar de leer otra vez Después del Conflicto La Paz, en un momento crucial que está atravesando el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania, con el conflicto de Gaza interminable, con ahora Israel e Irán involucrados en algo tremendo, y Estados Unidos también. Así que ojalá que encontremos entre todos el camino de la reconciliación. Les dejo un abrazo, un beso. Gracias.